Hola. Buen día, gracias a los presentes. Gracias por la invitación. Bueno, creo que continuando con lo que estaba diciendo el amigo, es así, yo era integrante de una organización social, una organización piquetera que era la Corriente Clasista y Combativa. Dentro de esa organización nosotros vivimos la situación que se dio en el año 2008, donde en nombre de todos esos sectores grandes bolsones de pobreza que tienen los conos urbanos, principalmente el de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de los Kirchner toma la decisión de saquear a los sectores agropecuarios, a los pueblos del interior, a los lugares que tienen origen agrario principalmente. En el contexto en el que nosotros ya nos sentíamos discriminados, nos sentíamos marginados, nos sentíamos fuera de todo tipo de política de desarrollo, nos sentíamos con una enorme cantidad de derechos básicos insatisfechos, veíamos que se atacaba a los sectores productivos, a los pueblos que generan riqueza, a eso que es como la locomotora que tracciona a nuestro país, en nombre nuestro, y ahí no llegaba absolutamente nada. Por lo tanto, simpatizamos, por un lado, por el significado de esas decisiones políticas que se estaban tomando, y por otro lado, porque el conurbano, el 80% tiene un origen de migración de pueblos agrarios, de zonas de producción agropecuaria y un vínculo con la tierra y el campo muy fuerte. Por lo tanto, esa decisión de haber atacado al interior agropecuario despertó simpatías en nosotros, que nos sumamos a apoyar y acercarnos a ese conflicto, ¿no? Que también era en ese momento era una protesta, era más una protesta que una propuesta. Y ahí empezamos, fuimos con una carga de prejuicio muy grande, con resentimientos sociales muy grandes, y nos acercamos y empezamos a integrarnos a gente de otro origen social, de otra experiencia de vida, de otra realidad, y empezamos a conocer ahí individuos con los que nos dimos cuenta que teníamos las mismas escalas de valores, los mismos visión de país, los mismos deseos de futuro, y empezamos a construir ahí una relación con gente que, a pesar de estar en el marco de una protesta, pensaba en construir. Así que en momentos difíciles como los que se vivieron en el año 2008, nosotros tuvimos una gran oportunidad, que fue acercarnos a gente que en principio no era como nosotros desde nuestra visión, pero rápidamente fuimos descubriendo que éramos muy parecidos. En el marco de esa protesta nosotros pudimos participar, yo tuve el privilegio de participar con la mesa de enlace, participar de las asambleas, participar de los eventos, de toda esa agenda tan convulsionada que yo creo que sembró lo que se pudo cosechar recién en el 2015, ¿no? Ese fue el momento, el hito que permitió que el país empiece a cambiar. Y nosotros también empezamos a cambiar porque empezamos a darnos cuenta que el drama que nosotros vivíamos tenía enemigos comunes con gente que en principio para nosotros la metíamos en la misma bolsa, que nos era muy fácil confundirnos. Empezamos a darnos cuenta de qué manera discursivamente se trabajaba para esa división, y empezamos a asumir un rol que era comprometernos con resolver esa grieta, ¿no? Hablando de grieta, que es la grieta más importante que tiene nuestro país, que no es la grieta de esta coyuntura política de si uno es simpatizante de un partido, de otro, un dirigente o de otro, sino la grieta social, esa que tiene décadas, en donde la gente que está en la producción tal vez cultiva a veces resentimiento hacia la gente de sectores sociales más humildes o viceversa, y donde de alguna forma los que hacemos posible que esta rueda gire siempre nos han mantenido divididos. Entonces, desde Matanza nosotros
que estábamos en la supervivencia porque se nos negaba todo tipo de derechos, era o sos mío o sos cliente o no tenés nada. Sumamos nuestra voz y empezamos a construir proyectos con gente con la que nunca nos hubiéramos imaginado tener al lado y hoy son amigos, aliados, amigos personales. Yo tengo el privilegio de poder considerarme amigo, de referente del sector, con los que nosotros empezamos a pensar proyectos, con los que empezamos a construir un montón de propuestas que el año 2008 para acá han sido muy emblemáticas. Y en el territorio nosotros asumimos un rol que era trabajar para que eso cambie, para que esos bolsones de pobreza que se usan como una reserva electoral para dominar la realidad del conjunto del país. Nosotros somos 2,5 millones de habitantes en Matanza, con un nivel de pobreza altísimo. Todas las medias de drama social en La Matanza se elevan por sobre el promedio del país lejos. Empezamos a querer cambiar esa realidad como para pensar en que podíamos ser parte de una liberación de fuerzas productivas, de fuerzas de dignidad, de fuerzas que empezaran a creer que hay oportunidades de futuro, que dejaran de depender de la dádiva, que dejaran de depender del clientelismo. Y hemos podido desarrollar muchas experiencias y en todas esas experiencias siempre hemos logrado interactuar con actores, con amigos, referentes, individuos del mundo privado. En un primer momento con mucha gente del sector agropecuario. Y ya hace unos años que trabajamos mucho con amigos de distintos sectores privados, que tienen actividad en las más diversas empresas. Y nosotros pudimos crear empresas propias, evolucionar de la protesta al emprendimiento, al emprendedurismo, pero del emprendedurismo evolucionar también a un criterio de empresas. Entonces, hemos podido lograr 11 empresas, algunas son cooperativas, otras son figuras privadas diversas, que son proveedores de servicios, sobre todo en la rama de la construcción, una gama amplia de servicios que tienen que ver con la construcción, proveedores, otras que tenemos que construyen mobiliario de oficina y mobiliario escolar, otra que tenemos que es una cooperativa textil que provee de servicios, de productos textiles, y estamos en carpeta de poder desarrollar varias más que permiten que la gente de los barrios que se compromete con su realidad, que trabaja comunitariamente, que participa de los proyectos sociales que desarrollamos en los barrios, en el momento que necesita una fuente de empleo, pueda tenerla. Y eso lo hacemos trabajando, como les dije, con muchos amigos del sector privado. Somos proveedores de empresas como Santander, Eidico, Rapipago, una empresa española que se llama Gestam y otras empresas que, no las empresas, sino los individuos que las lideran, como Enrique Cristofani o distintos referentes que tienen esas empresas, se comprometen con nosotros al punto que van a La Matanza, conocen nuestra realidad, se comprometen a pensar con nosotros propuestas y después toman el desafío de incluirnos dentro de la oferta de proveedores que tienen. Proyectos como esos para nosotros nos dan la dignidad, primero, de ganarnos la vida con el fruto del propio esfuerzo, pero también nos dan el orgullo de poder ser competitivos, poder tener disciplina de trabajo, poder tener calidad, poder tener sustentabilidad y no tener nunca que depender del Estado. Porque si bien hoy gozamos de muchos cambios políticos favorables, más allá de la coyuntura que se ve evidentemente complicada, los cambios han sido positivos, tampoco podemos depender de la suerte que pueda tener el Estado o de las necesidades políticas que se puedan plantear los gobernantes. Nosotros creemos que hay que construir dignidad, esa dignidad
se basa principalmente en la producción y el trabajo, pero que eso también tiene que estar atado a un proyecto propio con independencia. Nosotros lo que hacemos es, resumiendo, porque estamos, por lo que me decían, nos atrasamos. Nosotros trabajamos en una red barrial, trabajamos en 40 y tantos barrios. Imagínense que trabajamos en un territorio que tiene 1,5 millones de habitantes, la parte donde nosotros trabajamos. El municipio tiene 2,5 millones de habitantes. Nosotros estamos en 40 y pico de barrios y la mayoría de esos barrios donde nosotros tenemos los proyectos suman mucha más población que muchos municipios. Un municipio que está representado por 22 concejales, tiene muy poca institucionalidad y que sigue gobernado por la misma gente que gobernaba antes, que por el momento ahí no se enteró que las cosas cambiaron. Entonces, el rol nuestro es organizar a los vecinos cuando aparece un emergente, alguna necesidad que los mueve, que los convoca. Nosotros aparecemos dándole todo el acompañamiento, la experiencia y todos los recursos, que no son tantos, que están a nuestro alcance, y acompañamos eso en la construcción de una organización barrial. Eso es identidad vecinal. De ahí nacen muchos proyectos de mejoramiento del hábitat, de desarrollo humano, de trabajo con la niñez, de trabajo con los jóvenes, de trabajo con el adulto mayor. Tenemos 175 programas, de los cuales una parte mínima, por suerte, estamos interactuando con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, que estos años, después de casi 12 años, por primera vez pudimos tener interacción. Nosotros no teníamos acceso a ningún tipo de política pública. Pero la parte mayoritaria de esos programas son autogestivos. Nosotros, con las ganancias de nuestros negocios, de las empresas, que esto que le conté, financiamos muchos programas propios para resolver gran parte del problema que se da en estos barrios, en este territorio. O sea, ante la ausencia de Estado, nosotros terminamos jugando un rol de Estado que no es nuestro objetivo, pero la emergencia lo demanda. Nosotros tenemos 20 y pico, 28 o 30 merenderos y comedores donde comen cerca de 4.500 chicos. Construimos una sala de salud para una zona que tiene 25.000 habitantes sin oferta de salud. Estamos construyendo una plaza, construimos polideportivo. Tenemos una red de clubes de fútbol que creamos, que son cerca de 15 clubes. Tenemos muchos proyectos sociales, hemos hecho muchas acciones de este tipo, pero sobre todo tenemos un objetivo, que es que La Matanza cambie, que La Matanza deje de ser una provincia gobernada por un municipio y que puedan nacer ahí nuevos municipios con verdadero desarrollo. En el territorio nuestro, que es el tercer cordón, que son las dos localidades del fondo de La Matanza, está el 55% del territorio de La Matanza. Y dentro de ese territorio tenemos 12.000 hectáreas rurales que están quebradas de supervivencia, que no tienen desarrollo de ningún tipo, que no tienen apoyo ni acompañamiento de nada, pero que están en una zona que para nosotros, si dejáramos de mirar la General Paz y miráramos 50 kilómetros alrededor nuestro, vamos a darnos cuenta que tenemos a los vecinos, que son todos pueblos con base agropecuaria. Tenemos la Ruta 6, tenemos la Ruta 3 y ahora una autopista, y perfectamente nosotros podríamos tener un propio modelo de desarrollo y una estrategia de desarrollo local con 3 o 4 pilares basados en lo agropecuario, en lo logístico, en lo industrial, en lo inmobiliario, y deberíamos dejar de ser un ejemplo de la miseria para pasar a ser un ejemplo de desarrollo. Y tenemos las condiciones y tenemos el proyecto. La gobernadora lo está estudiando y nosotros queremos ser parte de eso. Entonces combinamos los incendios que tenemos en el drama social de todos los días. A veces es muy dramático. Nosotros tenemos promedio, realmente, 1 o 2 viviendas por mes se nos incendian en distintos barrios donde mueren las criaturitas, donde se dan un montón de situaciones muy dramáticas. Y en eso tenemos que estar. Tenemos las inundaciones. Acá viene mi amigo Pedro Viñó, súper amigo.
Tenemos las inundaciones que nos golpean permanentemente. En eso también tenemos que estar y estamos. Tenemos un montón de dramas sociales que son incendios que no nos permiten mirar para otro lado. Pero también tenemos esta visión de futuro, también tenemos esta vocación de desarrollo, de dignidad, y tenemos esta ambición de ser parte de un cambio para que La Matanza pueda transformarse de verdad y que ahí podamos aportar a una verdadera estrategia de desarrollo. Eso es un poco lo que somos nosotros, disculpen si lo hemos hecho. Y quiero agradecer, porque en esa interacción yo, por ejemplo, estando todavía en los años que estaba en la corriente clasista y combativa, pude interactuar con esta institución, con APRESID, con ACREA, y ayudamos a campesinos del impenetrable chaqueño que tienen un proyecto de desarrollo de chacra mixta. Los ayudamos con recursos, con semillas y con un montón de cosas que hasta el día de hoy eso sigue siendo sostenido. Así que son ejemplos en lo que podemos interactuar donde el Estado no llega, los privados también pueden jugar un rol y los actores sociales que superen los prejuicios y el resentimiento social también pueden jugar un rol. Gracias por escucharme. La verdad que impresionante lo que nos contó Lalo, realmente una obra descomunal. Y yo le quería preguntar ¿qué es lo que necesitamos hacer para vincularnos más con la obra que vos estás llevando adelante? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cómo podemos divulgar, digamos, tu accionar? Bueno, yo creo que vinculándonos, acercándonos en la medida de lo posible, estar conectados, que en la medida de lo posible, todos tenemos agendas muy cargadas de todo el tiempo y a veces acercarse geográficamente no es tan sencillo, pero podemos estar vinculados y que vayan siguiendo nuestros proyectos, nuestras iniciativas. No les conté que nosotros tenemos un proyecto que es una escuela agrotécnica en La Matanza, ¿no? Imaginamos que eso podría ser un aporte como un ejemplo de política pública en el que los jóvenes se reciban de algo que tenga que ver con el origen y como les dije, que tiene que ver con la locomotora principal de nuestro país, que es el campo, puedan conocer campo, aprender campo, pero también tener una perspectiva de trabajo en los pueblos agrarios y poder invertir el flujo migratorio, ¿no? Donde sus antepasados fueron a buscar oportunidades y se hacinaron en el conurbano, que los jóvenes puedan ser preparados y capacitados para poder volver a los pueblos agrarios con oportunidad de trabajo, por ejemplo. Ese es un proyecto que me olvidé de contarles, ¿no? Y tenemos un proyecto, por ejemplo, que estamos trabajando con un amigo que se llama Mariano Winograd, con otro amigo que se llama Enrique Seminario, con Alejandro Carrera del IAE, con otros amigos, que es desarrollar una experiencia fotosintética donde trabajar con un montón de alternativas de energía y sobre todo con alguna experiencia de desarrollo frutihortícola en la zona periurbana, que seguramente que también les suene algo simpático y están también convidados y así. Debe haber un montón de iniciativas que no les conté y yo creo que si nos siguen, si podemos estar conectados de alguna forma, seguramente que van a encontrar un lugar donde sientan que están aportando y para nosotros sería muy valioso. Pero sobre todo valioso para cerrar esa brecha que es la división social del resentimiento en el que nos han metido a todos hace décadas, ¿no? Sobre todo eso. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? Buen día, la verdad que admirable lo que estás haciendo, te felicito. Y te quería consultar dos cosas. Una era si vos notás que hay un acercamiento del resto de la población ante ver al vecino en esta iniciativa y si la gente que se incorpora a esta iniciativa después, digamos, tiene deseo de volver a ser parte de los planes sociales, de tener asistencialismo, esas dádivas que hablaba. O sea, la idea queda en las personas que participan o medio que se pierde con el tiempo.
No sé si te entendí. Si lo que hacemos es convocante a los vecinos, sí. Porque creo que a los vecinos en estos barrios le pasa un poco lo que le pasa a todos los argentinos. Y que yo lo veo sobre todo cuando hay catástrofes. Los primeros que reaccionan solidariamente es la gente. Y a veces los funcionarios, los políticos no tienen la capacidad de entender qué hacer en ese momento y la gente ni lo duda y hace algo. Y después la gente se queda como criticando y no sabe qué hacer, pero porque falta la propuesta de qué hacer. Nosotros aparecemos con una propuesta y ahí pasa lo mismo. La gente quiere hacer, entonces se suma. Con respecto a las políticas asistencialistas, es un drama cultural. Tiene generaciones. No se resuelve tan rápido. Lo importante es que cada uno haga la parte que le toca en el sentido correcto, ¿no? Y nosotros, hay gente que nunca entró a eso y entonces es como que lo tienen ahí contra las cuerdas y aparece justo una propuesta. Hay gente que entró recientemente y quiere salirse lo antes posible y hay gente que nació ahí adentro y no entiende todavía otra cosa. Es una cosa compleja. Pero lo nuestro pretende ser una propuesta. Somos 2,5 millones. Lo nuestro es, si bien somos muy grandes, somos 5.000. Nosotros hemos logrado organizar 5.000 vecinos. Es muy grande, pero es chiquitito. ¿Se entiende? Es emblemático. Lo que podamos resolver juntos no va a ser la gran cosa, pero va a ser emblemático a muchos otros que pueden ver que es posible. Es más o menos esa la idea.